partir de este momento comienza la parte editorial de Platica con Ángel, que corresponde al jueves 24 de octubre del año 2024. El título del editorial de hoy es el siguiente: La economía, o la casa de los famosos. La O lleva acento porque es disyuntiva, no es una u otra, sino que es no es una y otra, o otra, no es una o otra. Es decir, no se pueden las dos. La pregunta la repito: la economía, o la casa de los famosos, dando a entender qué le interesa más a usted. ¿Conocer verdaderamente lo que pasa en nuestra economía? Así fuera de una manera sencilla, clara, con datos fáciles de entender y explicados también de manera clara, ¿o le interesa más la casa de los famosos? En el primer programa de estos, o no sé cómo decirlo, la primera temporada, votaron por un hombre vestido de mujer, diría el bulto López Obrador. Recibió el día de la votación 30 millones de votos. Esta vez, ese gran intelectual, doctor en filosofía, Mario Besares, creo que es su nombre, no sé el segundo apellido, obtuvo ese día de la votación 39 millones de votos. Entonces dice uno, ¿qué hay en los mexicanos, en la sociedad mexicana, para que pagando su propia llamada, 39 millones de personas o una misma llamando 10 veces o 50 veces, lo que sea, pero son 39 millones de llamadas? ¿Qué hay? ¿Qué mueve? ¿Qué lleva a familias mexicanas enteras? Me han comentado casos de pleitos que casi se agarran a golpes en familia porque uno tenía a un favorito, el otro tenía. Dice uno, ¿qué está pasando? Pues esto es un caso sociológicamente muy interesante. ¿Qué hay en la sociedad mexicana para que lleguemos a ese nivel? Lo primero que hay es ignorancia, un desconocimiento total prácticamente en decenas y decenas de millones de mexicanos mayores de 18 años, que no les interesa porque ni siquiera les surge, a ver, vamos a ver cómo está la economía y qué es la inflación. No. Y es a tal grado, ¿por qué me interesó ese nombre de la casa de los famosos? En las secciones financieras de los periódicos y en los periódicos financieros, se habla de una asamblea que tuvieron los accionistas de Televisa Univisión, donde le dieron gasavión a este joven que, si no se apellidare Azcárraga, ni al cine podría entrar solo. Este joven, hijo del Tigre, que lo sacan como integrante del grupo que operaba, vamos a decir, que opera Televisa. Se queda como presidente del consejo, pero eso y nada es exactamente lo mismo. Hablé con algunas personas conocedoras de qué está pasando ahí en Televisa Univisión y me dicen, ya hace mucho que él no decidía ni participaba. Los que llevan el control es este señor de apellido Gómez. Él es el macizo ahí, ¿verdad? Entonces, en la plática con los potenciales anunciantes o anunciando los resultados y el futuro para el 25, mencionan este programa de la Casa de los Famosos. Fueron las dos ediciones, las del año pasado y los grandes éxitos en decenios de Televisa. Por eso me interesé en el tema, revisé las votaciones, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y dice uno, a ver, y otra vez, miren, dicen que es más, sabe más o aprende más un tonto preguntando que un sabio contestando.
tengo algunos amigos que han estudiado de una manera seria el fenómeno televisivo en México, desde el primer Azcárraga, don Emilio Azcárraga Vidaurreta, pero era su nombre completo, fundador de la XW, etcétera, y un visionario a la fecha. Entonces me dice, mira Ángel, el problema con Televisa es un problema de llegar a su nivel de incompetencia. El tamaño que alcanzó en un determinado momento hizo que se les hiciera bolas el engrudo. Aquello es un monstruo y que todavía hay muchos que no saben ni cómo, ni dónde, ni cuándo, ni con qué, etcétera. Pero ahí está ganando dinero. Entonces, venden esto de la Casa de los Famosos como los programas más exitosos el año anterior y este. Y claro, ante un público que babea ante la porquería, pues alguna cosa diferente habría sido impensable. Y me dice, mira Ángel, un compañero, un amigo que tenemos la misma edad, me dice, mira Ángel, ¿te acuerdas cómo se le decía a la televisión allá a principios, mediados de los años 60? Sí, le digo, la caja idiota. Y luego por ahí salió un defensor de la televisión y les dijo, no es tan idiota que se puede apagar. Dando a entender, el idiota no es la caja, no es el aparato. Los idiotas eran los que estaban ahí babeando pegados a la pantalla. La televisión, particularmente Televisa, antes de que surgiera TV Azteca o Imevisión, etcétera, ha tenido una gran responsabilidad, para bien o para mal, en la educación, no en la instrucción, en la educación, en los valores, como dicen algunos acá muy nice, en la axiología, en el conjunto de valores de los mexicanos. Yo no sé si ustedes son observadores, bueno, yo lo era hace ya algunos años, leyendo algunos trabajos sobre el impacto televisivo en países como el nuestro, y me empecé a fijar en el color de la piel de los modelos que aparecían en los comerciales. Y todos eran blancos o muy blancos, todos se desenvolvían en casas donde había lavadora, donde había estufa de gas, donde había televisión a color, donde había pisos muy bonitos, y andaba la señora Pinol, Pinol, tarararita, tararita, Pinol, Pinol, y le pasaba aquello, usaban aspiradoras, etcétera. No se diga una lavadora de platos posiblemente. Y dice uno, bueno, en aquellos años, en los años 70, 80, pues si bien ya las familias tenían una licuadora o algo, pero no al nivel de que ese fuera el prototipo, vamos a decir, la imagen. Entonces, Televisa vende con esa práctica un ideal de belleza. Mujeres de cuerpo estilizado, mujeres blancas, bien peinadas, mejor vestidas, y como me dice un amigo, pero mejor desvestidas. Eso ya es otro problema, le digo. Entonces, Televisa contribuyó, y luego llega Imevisión, que aquello era un desastre, porque las televisiones gubernamentales, no hay país alguno que hayan funcionado. Alguien dice, es que la BBC, vayan a Inglaterra, al Reino Unido, y vean cuántos canales privados hay y lo que ha tenido que hacer la BBC para mantenerse. Lo mismo con la televisión francesa. Están hablando de modelos televisivos de hace 60 años, 50 años. Entonces, Televisa vendió ese modelo de familias, niños güeritos, con rulos acá muy bien, su mochila, su lonchera con su sándwich de jamón, etcétera, etcétera, su manzana, ¿verdad? Y dice uno, ¿cuántos millones de niños en el país van descalzos a la escuela? Pues, sí, pero vende eso de una manera muy efectiva, Televisa. Coincide con el impulso del desarrollo estabilizador, etcétera, etcétera.
Pero luego entra Imevisión, que es un fracaso rotundo, se privatiza y llega Televisión Azteca con unos cambios interesantes, donde cuando uno revisa, y háganlo ustedes para que vean esto que estoy diciendo, lo comprueben, los modelos que aparecen en no pocos de sus anuncios o de sus programas son personas con una tez morena, vamos a decir. Es decir, y eso ha dado por resultado, o los clientes de Banco Azteca, de Electra, etcétera. Y eso tiene una ventaja. Ellos definieron perfectamente cuál era su mercado objetivo, cuáles eran sus características y les dieron eso. Y aquello fue un negocio exitosísimo. Luego ya vino el crecimiento elefantiásico y parece que están metidos ahí en algunos problemas por cosas financieras. Pero Televisa fue en muchos casos la educadora de una parte de la sociedad mexicana. Por ejemplo, en Sonora, allá el fútbol no se conocía para nada, pero cuando entra la televisión, fue un canal de Televisa que transmitía el fútbol y ahora hay ligas y ligas de fútbol de infantil, juvenil en Sonora, en detrimento del béisbol, por ejemplo. Es decir, la televisión tiene una fuerza importantísima, al grado tal de que lo estamos viendo, millones y millones de personas babeando para ver quién, si el hombre vestido de mujer o Mayito Besares gana, bueno, al grado tal. Y es que ahí es donde dice el Fosfo y su señora esposa han influido para mal en Nuevo León. De repente se lleva a cabo un acto masivo en la Macroplaza en Monterrey, donde 20 o 30,000 personas bailando el famoso gallinazo, que era la presentación de Mayito en aquel programa donde aparecía como conductor y mero ahí el señor Paco Stanley. Entonces, ¿qué sucede hoy? ¿Qué sucede hoy? Que Televisa está pretendiendo recuperar esa presencia con una gran capacidad tecnológica, con una colaboración con Univisión y una presencia en América Latina a través de varios canales o nuevas tecnologías, el streaming, etcétera, etcétera. Entonces, dice uno, ¿cómo vamos nosotros a competir con Televisa para hacer que millones de ciudadanos presten atención a temas trascendentes, la salud de las finanzas públicas, las pensiones y su fragilidad, por ejemplo, la amenaza del crimen organizado y sus consecuencias en la gobernabilidad y en la atracción de inversiones? ¿Quién va a prestarle atención al desastre educativo que hay de la educación pública, del sistema público de salud, la infraestructura? Nadie, porque no hay capacidad y además la marea rosa pues está en su casa, se quedaron ellos ahí rosados, llagados o como sea, con costras, pero ya cumplieron con la patria ellos. Salieron 2 o 3 veces, defendieron al INE, defendieron a la Suprema Corte y a lo mismo que han hecho siempre. ¿Y que han hecho los partidos? También lo mismo que han hecho desde hace 30 años, tranquilamente. A esperar las prerrogativas, hacer los negocios, distribuir las candidaturas con los cuates, etcétera, y a validar con sus posturas, a veces inexplicables, estas cuestiones que tienen que ver como ese permiso que obtuvo 81 votos para que el Ejecutivo violara la Constitución. Ahora bien, las personas dicen con una facilidad increíble, es que los partidos son una bola de corruptos y los dirigentes son una bola de corruptos y es así. Lo que sucede y que no lo entienden porque nadie se los ha explicado es que los partidos son el reflejo de nuestra sociedad. Lo que vemos en los partidos donde hay corruptos, donde hay gente honrada, lo que vemos
personas preparadas que conocen de leyes, que conocen del quehacer legislativo, y también hay personas semianalfabetos o analfabetos que fueron seleccionados mediante una tómbola. Pero esa es la sociedad mexicana. Ya no es el diputado con el pistolón que pintó Abel Quesada, pero ahora traen el mejor iPhone de 40,000 pesos y trajes hechos a la medida, pero siguen siendo igual de barbajanes y de brutos y de ignorantes que hace 30 o 40 o 50 años. Entonces, cuando si usted lo hace y habla mal de los partidos, recuerde que los partidos son el reflejo de la sociedad mexicana. No podemos eludir esa situación. Ahora bien, ¿por qué miente la anticientífica de la manera que lo hace? Porque ni siquiera tiene el savoir-faire, el saber mentir, pues. Pero ¿por qué lo hace? Porque estas personas, en la medida en que se han incorporado a la actividad política, han llegado a la conclusión de que gobernar bien es mentir, y es mentir mañana, tarde y noche, y todos los días. Sin embargo, la historia ha probado que eso tiene un límite, que llega un momento en que el ciudadano se harta y dice: hasta aquí, se acabó esto. Estos se están acercando demasiado rápido a ese punto. Mentir entonces es la solución. De ninguna manera. Vamos a ver aquí. Échale un ojo. Ya, Siri, fuera. Es que miren, donde menos lo espera salta la liebre, dijo el conejo de la suerte. A ver cómo borro esto. Pues quién sabe. Ahí la dejo. Ahorita se va a ir. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Mentir no es la solución. No es la solución. Pero lo hizo el bulto. Pero más o menos sabía. Si se trata de una calificación entre 0 y 10, le pondríamos al bulto quizá un 6, 6,5. Pasaría de panzazo. Pero a la anticientífica está muy cercana al 0. No sabe mentir. Es un témpano de hielo esta mujer. Es un iceberg. Es una cosa increíble. Pero bueno, pues ni modo. Así es esto del abarrote. Ahora vamos a ver. Me quedan aquí unos puntitos rápidamente. ¿Qué pasa cuando el gobernante le dice la verdad a los ciudadanos? ¿Qué pasa? Imaginemos esta situación, que en Cámara de Diputados o en el Senado y en el Senado, los integrantes de las dos bancadas de la oposición, cuando intervienen en la tribuna o suben para como menciones personales o no sé qué cosa, hay alusiones personales, se dedicaren a exhibir no solo la ignorancia de los que están ahí, de Morena, del Verde y del PT, sino a exhibir de una manera organizada entre los dos partidos, PRI y PAN, y entre los integrantes, para exhibir la incapacidad de la anticientífica. Y deben ustedes recordar también que yo lo dije desde antes que tomara posesión. Esta mujer es incapaz para la gobernación. Esta es una mujer muy ignorante, no sabe gobernar. Lo dije aquí con ustedes. Vean ustedes lo que ha sucedido 3 semanas después. Algunos ahí en el Twitter, ay, ya demostró esto. A ver, se les dijo. Lo que pasa es que cuando alguien emite esas críticas así, la respuesta es, como ya les he comentado, es que hay que darle el beneficio de la duda, pero cuando se acaban las dudas y se exhibe su incapacidad, urbi et orbi, en ese momento no reconocen que se equivocaron
y mucho menos corrigen y empiezan a señalar sus fallas. Prefieren callar. Luego hay otros donde, pues acá dicen, vamos a esperar y que analizan todo. Y cuando las cosas empiezan ¿cómo decir?, a complicarse, en vez de decir, oye, esto es un desastre, hay que decirle a la gente y participar, pongo mi canalito en YouTube o interactúo en el Twitter, en el Facebook, etcétera. No, sino que prefieren mejor decirle al otro, es que lo que estás haciendo no influye para nada, hombre. Nadie te hace caso, como diciendo que estás perdiendo el tiempo. Por esa razón, cuando un funcionario, un dirigente de partido o un gobernante, sea presidente de la República, gobernador o presidente municipal, que sería el ejecutivo, dice la verdad, a las personas le van, mira el loquito este, hombre, ya nadie le hace caso. En vez de ponerse a pensar, primero, si esa voz discordante está diciendo cosas ciertas que reflejan la gravedad de los problemas estructurales del país. Por eso el título del editorial hoy es La economía o la casa de los famosos. Es decir, ¿a qué le debemos prestar atención? ¿A la economía, a su situación, a la cuestión de tipo fiscal? ¿Va a haber captación? ¿Por qué no? ¿Sirve este sistema atrofiado de captación fiscal que tenemos, ¿da? ¿O no? ¿Y cómo resolverlo? Y los diputados y los senadores y sus partidos deberían lanzarse a explicarles a los ciudadanos utilizando los métodos modernos, StreamYard, el Zoom, reuniones no presenciales, etcétera. Pero no, están en la grilla, a ver, ¿y quién va a quedar acá? Pues no, mira, le hacemos y yo te voy a conseguir ahí con el secretario, es mi cuate, y esto, y el país sigue deslizándose cuesta abajo en su rodada, diría el tango. En esas condiciones, pues, México parece no tener solución a la vista. Al menos no tener solución dentro de los cauces, vamos a decir, constitucionales. Vean ustedes lo que está haciendo este gobierno, ni siquiera es un partido o dos, es el Senado de la República validando y autorizándole al Ejecutivo más violaciones constitucionales. ¿Cómo va a poder avanzar este país y modernizarse? Y quiero terminar esta plática con ustedes hoy. Yo seguí desde prácticamente cuando empezó Fernando. Seguí su carrera y vamos a decir, ¿cómo poderlo poner de manera clara? Me sorprendió el impacto de él en la gente. Yo me acuerdo en Obregón, cuando él se presenta ya con un éxito tremendo, el 81, estaba yo ya viviendo en Ciudad Obregón, de tal manera que me tocó ver sus juegos, etcétera, etcétera. Muy bien. Y les digo que me sorprendí la respuesta que hubo de una buena parte de la sociedad mexicana que ni siquiera entendía de béisbol, por ejemplo. Miren, un caso muy cercano a mí en términos de afecto y relaciones, una persona que yo quise mucho, ya falleció, que fue, vamos a decir, muy cercano a mí en los años que estuve yo estudiando aquí, me apoyó, etcétera. Y él tuvo una operación a corazón abierto. Yo fui el que lo acompañaba, le traducía, etcétera. Entonces, el médico, el cardiólogo clínico que lo veía en Tucson,
pues llegábamos y el chequeo, ¿no? Presión, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, oiga, le dice don Enrique, a ver, noto aquí un problema. Fíjese, le dice que me he sentido muy tenso en los últimos días. Bueno, ¿y qué ha hecho diferente? Pues he visto los juegos de béisbol de Fernando Valenzuela, le dice. A ver, explíqueme. Entonces el doctor le dice, a ver, ¿quién es Fernando Valenzuela? Y ya le empieza a explicar. Y bueno, ¿y por qué lo ha afectado eso? Y le describe esta persona, ya de más años que yo en ese momento, era una persona muy aficionada al béisbol, sabía de béisbol, y le empieza a describir el impacto que tenía él cuando todo el estadio estaba así tenso y Fernando Valenzuela con una tranquilidad y su forma de pichar, algunos que recuerden esto, pues, era famosa su vista hacia arriba con los ojos allá y tirando su famoso tornillo o screwball. Y era una cosa increíble en los estadios. Cuando lanzaba Fernando, el silencio que se hacía, particularmente cuando estaba el bateador en 3 bolas, 2 strikes. Silencio absoluto. ¿A qué se debía eso? En ese entonces me puse a pensar y a ver y platicar con amigos y cómo, etcétera, etcétera. En aquel entonces ya dejé de prestarle atención a eso. Posteriormente surgió un nuevo ídolo en otro deporte, el fútbol soccer, Hugo Sánchez, que triunfa en México y se va a España y llegó y primeramente los aficionados al Real Madrid, equipo donde llegó, le gritaban, indio, regrésate a México, indio. Y Hugo Sánchez, un hombre de un ego mayor que el de un argentino, estaba totalmente convencido de que él era un fuera de serie para jugar. Y ganó 5 pichichis, que es un premio que le dan al que mete más goles, o no sé cómo. El tipo los dominó y llega un momento en que tuvieron que reconocerlo, no solo en el Real Madrid, sino en los aficionados de otros equipos. Y se convirtió en un éxito también. En Sonora no tanto, porque todavía en aquellos años el fútbol no pegaba tanto como hoy. Con la llegada ya del cable y todo eso, pues ya empezó el fútbol, la Liga Premier, que la Liga, la Copa Europea, etcétera, etcétera. Pero Hugo Sánchez, guardando las debidas proporciones, fue también un personaje que ejerció una gran influencia, producto de su habilidad, de su calidad como futbolista. En aquel entonces me metí a verlo, pero como el fútbol soccer no me interesa, todo lo que se juega con los pies no me interesa en lo más mínimo, ¿verdad? Y luego surge el tercero, que ya es la degradación de la popularidad, Julio César Chávez. Julio César Chávez, un fenómeno del box también, que escala como la espuma, pero luego el no saber procesar los millones de dólares que ganó, amistades, vamos a decir, no muy recomendables, diría el clásico, su afición a las drogas, etcétera, su dispendio, carros lujosos, etcétera. Pero los tres fueron en su momento líderes, personas con influencia en la sociedad mexicana. El más, vamos a decir, humilde de los tres, sin duda alguna, fue Fernando. Fernando es una historia, como les he dicho, la clásica historia del esfuerzo. El caso de Hugo Sánchez, un hombre de clase media, dentista, cirujano dentista, titulado en la UNAM, y Julio César Chávez, un clase mediero que vivió en Obregón y luego ya creció en Sinaloa, pero no era un hombre de las carencias económicas que enfrentó el Hecho Huaquila, Fernando. Espero que vean ustedes esta foto. No sé si sepan, no lo dije ayer, Fernando fue el menor de 12 hermanos. 12 hermanos.
Su señora madre es la señora que apenas se ve. Aquí donde tengo el dedo índice, esa era su señora madre, efectivamente, aquí está. Y a su izquierda está el padre de Fernando Valenzuela. Y una de sus hermanas es muy parecida a él, que es esta que está sentada aquí. ¿Ah? Esta es la familia completa. Cuando vino, le reconstruyó una casa preciosa a los padres ahí en la Lomita, donde vivían allí en Echohuaquila, y nunca los dejó de atender. Pero vean ustedes la familia de Fernando Valenzuela. Si Fernando no hubiera tenido ese don, esa facilidad para el béisbol, habría sido uno más de la tribu Mayo en el sur de Sonora. Pero fue un hombre que demostró sin proponérselo que era un líder natural que sin hablar influía. Hay una anécdota que cuenta aquí el New York Times en este largo artículo sobre la fernandomanía, donde en una comida en la Casa Blanca estuvo Ronald Reagan, Bush padre y otros personajes ahí, hablando con un mexicano que no ocultaba su origen, vamos a decirlo, todos los demás blancos, sin hablar una sola palabra de inglés. Esa era la fuerza, el magnetismo de Fernando. Aquella cosa explosiva de Hugo Sánchez. Ya hablé con Fortino y ya le dije, Fortino, estoy listo para dirigir al Real Madrid. Fernando jamás dijo que quería sustituir a las órdenes. Él pichaba y lo hacía muy bien. Un hombre tranquilo, modesto, sin ínfulas, no obstante la cantidad de dinero que ganó. Un hombre modesto toda su vida. Fue un verdadero líder, Fernando. No solo aquí, sino en la comunidad hispana primero, y mexicanos e hispanos, y luego en una parte de la sociedad que juega béisbol en los Estados Unidos. Una locura, al grado tal de que hoy dice, hoy el 34, salud. Es decir, ya no se necesita decir quién es el 34. Fue a tal grado su fuerza, su presencia, su impacto. Y entonces viene la pregunta que ayer y hoy parte de la mañana me estuve haciendo. ¿Por qué una persona como Fernando, que muchos de los que lo alababan allá en Obregón lo despreciaban por su aspecto, por ser un indio mayo? ¿Por qué? Porque Fernando era un verdadero líder en un país donde la mercancía más escasa ayer y hoy, y quizá durante muchos años, sean los verdaderos líderes. Un personaje primeramente intachable, modesto, esforzado, con cariño a la familia, honrado hasta decir basta. Cualidades fundamentales en un líder, y sin hablar influía. Miles y miles de niños en el área de Los Ángeles, en toda esa parte, tomaron el béisbol como una forma o una vía para progresar social y económicamente, gracias al ejemplo y la vida de Fernando Valenzuela. Julio César Chávez, pues se perdió en la cosa de la droga, etcétera, etcétera. Y Hugo Sánchez, su soberbia, su egocentrismo, también le impidió ser un ejemplo, pues. Pero el Echohuaquila no tenía esos defectos. Por el contrario, tenía tantas virtudes que muchos se negaban a aceptar. En esas condiciones, pues, ¿qué es lo que pasa hoy en México cuando ve uno a la anticientífica? Cuando padecimos 5 años, 10 meses en la presidencia al bulto.
cuando vemos a los dirigentes de los partidos envueltos en chismes y que le sacan y que tú que hiciste esto, que te robaste por acá y que todo lo que ya conocen ustedes. No se diga ya de Alberto Anaya y su esposa o este señor Escobar, creo que es el presidente del Verde, no se diga del paso de ese sinvergüenza de Mario Delgado por Morena y antes la Citlali Ibáñez, ¿no? Citlali Ibáñez Ávila, que se hace llamar en el mundo de la AMPA política Citlali, no Citlali, es Jacob Polensky, es un nombre inventado completamente. Entonces, ahí es donde destaca todavía más ese conjunto de virtudes de Fernando. Esos son los líderes que necesitamos en este país. Y en la clase política, olvídense ustedes, no hay uno solo que de lejos se le acerque a Fernando. Sí hay muchos que se parecen a Julio César Chávez, hay otros ególatras que se parecen a Hugo Sánchez, pero a Fernando, ninguno. Y qué lástima y qué tragedia que en un país de 132, 135 millones de habitantes no haya un buen número de líderes que ejerzan un buen liderazgo para sacar adelante a este país. Y esa es otra de las grandes tragedias de este sufrido México. Bueno, pues muchas gracias. Me queda algo para mañana en la mañanera que voy a comentar ahí sobre cuestiones de finanzas públicas. Hay una última para que documenten su pesimismo. Ven ustedes que hay una guerra hoy en el mundo por las baterías de litio para los vehículos eléctricos. El litio es una cosa que determina el futuro de compañías o no. Hay dos formas de obtener el litio. El litio no se produce. El litio no se produce. El litio se obtiene de arcillas, es decir, de tierra, que contienen un cierto porcentaje de ese metal, del litio, que es la mayor dificultad técnica ahorita, y es, vamos a decir, no hay tecnología para poder tener una operación exitosa, técnica y financieramente hablando, de la extracción, de la obtención de litio de arcillas. El resto, casi el 100%, es en salmuera, o sea, no sé si sepan cómo funciona la salinera Guerrero Negro, se deja entrar agua de mar, se hace un estanque, se evapora y la sal ahí queda. Bueno, en el caso del litio, casi el 100% del que se extrae y se comercializa y se utiliza para la fabricación de baterías y otras cosas, proviene de las salmueras, de aguas con sal, y ahí hay litio. Bueno, pues los Estados Unidos acaba de aprobar un proyecto en litio para romper el casi monopolio o la fuerza que tiene China en esta cuestión de los minerales para los vehículos eléctricos. De tal manera que esa tontería de que Pemex va a producir litio, no va a producir ni madres, hombre, el litio no se produce. Es como el oro no se produce, se extraen las minas y se desbaratan las piedras o andan ahí con taladros hidráulicos y ahí encuentran una veta, pero no se produce el oro, como no se produce el petróleo. El petróleo se extrae del subsuelo. Entonces, pues ahora resulta, señores, que lo siento por el hijo de Tadei, que estaba como director de eso, que pues ni existe, el Litiomex, ¿no? Otra vez andamos mingiendo fuera del orificio. Dicho de otra manera, andamos orinándonos fuera del hoyo. Todo por querer hacer todo y surge algo y hay acá el litio. No es cierto, señores. O sea, seamos realistas, hablemos con la verdad. Y eso es lo que nos va a ayudar a entender
la gravedad de nuestros problemas y la posibilidad de empezar a enfrentarnos y dentro de 10, 15, 20 años solucionar algunos de ellos de manera definitiva. Ahora sí, aquí terminamos. Les agradezco su presencia en este espacio y los espero mañana para cerrar la semana. Una más, no sería la cuarta, faltaría todavía el lunes de la siguiente semana para tener 4 semanas de este gobierno de la anticientífica.